Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre anunciar el Evangelio estando en la encrucijada del hoy. El anuncio cristiano es para el hoy. La catequesis que el Papa nos ha estado ofreciendo gira en torno al tema de la pasión por el anuncio cristiano a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El aspecto que el Papa subrayó en esta ocasión fue el valor del tiempo presente. En efecto, el anuncio es para el hoy, ese hoy del que muchos se quejan viendo las guerras, el cambio climático, las injusticias mundiales y las migraciones en curso, hasta la actual crisis de la familia y de la esperanza. Hemos visto la gran cantidad de personas que, por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, vienen de Sudamérica y Centroamérica buscando con rumbo a Estados Unidos, buscando un mejor futuro para sus hijos. Por eso, lamentablemente, han tenido que dejar su patria, su tierra, la tierra que los vio nacer. Así también lo hemos visto cuando migrantes de África van rumbo a Europa occidental, buscando también el sustento para sus familias. Por eso hemos escuchado que el Papa describió la cultura actual como una cultura basada en el individuo y en la primacía de la tecnología, en un concepto de libertad que rechaza todos los límites y no se preocupa por los más débiles. Y así relega las grandes aspiraciones humanas a las lógicas a menudo voraces de la economía, con una visión de la vida que descarta a quien no produce y se esfuerza por mirar más allá de lo inmanente. Estamos ante un pragmatismo radical. Solamente el ser humano vale en la medida que tiene salud, que tiene juventud, que tiene bienes materiales, que tiene un título, etc. Incluso podríamos decir que nos encontramos en la primera civilización de la historia que globalmente intenta organizar una sociedad humana sin la presencia de Dios, concentrándose en enormes ciudades que permanecen horizontales, aunque tengan rascacielos vertiginosos. De ahí, el pensamiento único y la búsqueda del poder son tentaciones peligrosas porque excluyen a los demás. La uniformidad y los delirios de omnipotencia nos traen a la memoria la historia de la Torre de Babel. La humanidad habla una sola lengua y quiere llegar hasta el cielo, pero Dios altera las cartas y restablece las diferencias. El llamado pensamiento único y la búsqueda de poder son tentaciones peligrosas, por lo que el Señor con su intervención previene un desastre. Esta historia parece realmente actual, aún hoy. La cohesión en lugar de la fraternidad, la justicia, la verdad y la paz se basa a menudo en la ambición, el nacionalismo, la homologación y las estructuras técnico-económicas que inculcan la persuasión de que Dios es insignificante e inútil. No tanto porque busquemos más conocimiento, sino más bien en aras de más poder. Y por lo tanto, acallando la dimensión teológica y moral, el hombre queda en las manos del hombre, es decir, de la ambición y el egoísmo. No mirar el pasado es un aspecto que nos viene recordado en la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, cuando había pedido un anuncio del Evangelio que iluminara las relaciones entre las personas y con el medio ambiente y llegara a los núcleos más profundos del alma de las ciudades, donde se desarrolla la vida, huyendo de la nostalgia y de toda rigidez. Por tanto, no es necesario contrastar la actualidad con visiones alternativas del pasado. Tampoco basta con reafirmar convicciones religiosas adquiridas que, por muy ciertas que sean,
se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Una verdad no se hace más creíble porque se alza la voz al decirla, sino porque se testimonia con la vida, y esto es fundamental. Esto no pasa de moda. Es necesario estar en la encrucijada de hoy, lo que hemos planteado al inicio, en la presentación de este tema. La iglesia debe ser un estímulo al encuentro y a la unidad, y su mirada al mundo debe ser acogedora y no expresión de un juicio distante. El Papa Francisco afirmó que para llevar a Jesús a los demás hay que bajar a la calle, ir a los lugares donde se vive, frecuentar los espacios donde se sufre, se trabaja, se estudia y se reflexiona. No hay que tener miedo al diálogo. Es más, la confrontación y la crítica pueden ayudarnos, por lo que es necesario situarse en las encrucijadas de hoy. No debemos pensar que la iglesia está bien porque nos aplauden, porque nos felicitan, porque nos hacen fiesta. No. Abandonar los espacios de encrucijada empobrecería el evangelio y reduciría la iglesia a una secta, es decir, solo los que están de acuerdo con nosotros, solo los que nos alaban, solo los que se nos sonríen. Frecuentarlas, en cambio, nos ayuda a los cristianos a comprender de forma renovada las razones de nuestra esperanza, a extraer y compartir del tesoro de la fe cosas nuevas y cosas antiguas. En resumen, más que querer convertir el mundo de hoy, necesitamos convertir la pastoral para que encarne mejor el evangelio en el mundo de hoy. ¿Qué queremos decir con esto para que no se malentienda? Que no pretendemos que todos piensen exactamente igual que nosotros los creyentes. Es decir, que debemos convencer a la gente con el ejemplo, no solo con las palabras, sino con el ejemplo de nuestra vida cristiana, para que nos digan, al igual que los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles, mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, mira cómo se escuchan, y que de ahí precisamente vino el nombre de cristianos, es decir, de ungidos del espíritu del amor, del espíritu de la solidaridad, del espíritu que santifica a la iglesia, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos visto que el evangelio es alegría y es para todos. Y hoy es importante añadir que el tiempo propicio para anunciar a Jesús es el momento presente. Esto significa que estamos llamados a testimoniar y compartir nuestra fe, acogiendo como un don la cultura y el tiempo que vivimos, para iluminar los nuevos modos de relacionarse con Dios, con los demás y con todo lo creado. Por eso, para evangelizar hoy es necesario que salgamos a los cruces de los caminos actuales, que vayamos a los lugares donde las personas cada día trabajan y estudian, sufren y reflexionan, para hacer con la fuerza y la luz del evangelio fermento de diálogo, de encuentro y de unidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y para poder anunciarla aquí y ahora, el celo apostólico nos brinda audacia y creatividad. No nos lleva simplemente a repetir esquemas prefijados, sino a encarnarnos en cada realidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza al mundo de hoy, no solo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santísima los cuide. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.